¿Qué tal? Bienvenido nuevamente. Como has revisado, hemos tratado de que quede perfectamente claros algunos conceptos importantes que le darán beneficio a tu administración financiera generada justamente de un análisis muy profundo que realices sobre el comportamiento que están sucediendo en el mercado. Platicábamos que como mercados financieros algunos, sin embargo todos los demás son características. En función de las características y en especificando qué tipo de mercado es donde tú vas a llevar a cabo la operación, sin lugar a dudas te dará una mayor ventaja competitiva en relación a tus competidores. El día de hoy trataremos de revisar el mercado de deuda y capitales, un mercado sumamente interesante en el sentido del gran cúmulo de información y del gran cúmulo de operaciones que se pueden llevar a cabo en ese mercado. Seguramente en esta primera sesión hablaremos del concepto de tasa de interés y de algunas especificaciones claras en cuanto a quiénes son los postores de la tasa de interés y cómo se comporta en nuestro mercado financiero. Para las próximas sesiones concluiremos con ese mercado de capitales donde ahí estableceremos de toda una guía práctica de cuántos días y qué tipo de documentos, en el caso de México, se requerirían para establecer una emisión de deuda. Sin embargo, no es limitativo a México. Hoy en día, las leyes financieras establecen todo un cúmulo de requisitos muy claros para poder emitir deuda en el mundo. Bien, por lo tanto, comencemos. El segundo mercado básico es el mercado de deuda y capitales. Sin embargo, antes de llegar a su apellido, me gustaría llamarlo por su nombre. El mercado de valores que en este caso yo no solamente diría hace referencia a los valores económicos o financieros que se generan en un país en específico, sino realmente puede llegar a constituirse como un valor como tal, un valor de aquellos morales en los cuales poder identificar que aquellos participantes de este mercado tienen una transparencia y tienen una importancia muy connotada en relación a ese mecanismo donde se están moviendo. Por lo tanto, el mercado de valores, si bien es cierto, está haciendo referencia a esas cantidades financieras, pero no dejemos de comentar que cada participante dentro del mercado deberá de tener valores corporativos para poder ingresar a este mercado. El mercado de valores se puede distribuir en dos grandes familias. Un mercado de deuda o también denominado dinero y un mercado de capitales. En el caso del mercado de deuda o dinero, recuerdas que hacíamos una diferenciación muy clara entre los conceptos de capital y dinero, e incluso llegábamos a decir que si tú requerías pagar alguna situación en el corto plazo, lo que necesitabas es dinero más no capital, pero que si requerías una situación en la cual poder tener una mayor cantidad de recursos, requerías capital más no dinero. No solamente desde el punto de vista de la cantidad de recursos que yo pudiera tener para el uso, sino la cantidad de requisitos que debo de completar para poder adquirir ya sea dinero o capital. En este caso, mencionemos que una de las principales características que diferencian a estos dos conceptos es justamente el plazo. El mercado de dinero, efectivamente, es en el corto plazo, mientras que el mercado de capitales es en el largo plazo. Por lo tanto, mencionamos que en estos mercados de valores, en cualquier parte del mundo, generalmente tendrán operaciones tanto en el corto como en el largo plazo. Y que dependiendo de la cantidad o dependiendo de la necesidad de recursos financieros que estos quisieran generar, deberán de acudir a uno de estos mercados específicos. Sin embargo, yo recuerdo que hacíamos un análisis cuando veíamos el caso del mercado internacional de divisas, que lo estábamos analizando desde el punto de vista de su esencia. Y
A mí me gustó mucho esa parte de cómo quedaron explicados y cómo quedaron expuestos cada uno de esos términos que se generó en el mercado internacional de divisas. Quisiera generar otra vez ese mismo comportamiento o ese mismo análisis. Si yo quisiera realmente identificar o empezar a tratar de analizar el mercado de valores, yo requeriría tomar su esencia, su columna vertebral, su elemento. Y el elemento del mercado de valores es la tasa de interés. En este caso, la tasa de interés denota la posibilidad de ingresar a uno o a otro mercado o la necesidad imperiosa de poder acudir a un mercado o a otro, no solamente para generar utilidades, sino muy probablemente para provocar una mayor eficiencia en mi portafolio de inversión o en mis necesidades en cuanto a las diferentes cantidades de financiamiento que requiero. Efectivamente, tasa de interés tanto para el deudor como para el inversionista. En este caso, tomaríamos este elemento, me lo voy a traer para acá y vamos a analizar este elemento denominado tasa de interés. Si lo coloco en este espacio, yo sé que la tasa de interés generalmente se puede considerar como una tasa de interés activa y como una tasa de interés pasiva. Si observaras el estado financiero de un banco, esta sería la conformación del estado financiero de un banco. Por un lado, sus activos, sus pasivos y su capital contable. Hay una situación importante en este esquema. Generalmente, cuando veíamos aquellos módulos de contabilidad, yo siempre te presentaba en la parte izquierda a los activos. Sin embargo, ahora que estoy hablando de la banca, te los presento en este espacio derecho. ¿Por qué razón? Porque la contabilidad bancaria tiende a ser contraria a la contabilidad empresarial. Si tú obtienes o sacas un documento, pues estás disminuyendo tus cajas y probablemente estés disminuyendo tus cajas y también estás disminuyendo tus proveedores. Sin embargo, si ese cheque se cobrara en un banco, el banco lo estaría registrando dentro de sus activos. La contabilidad bancaria es diferente. Para lo que a mí es un financiamiento como empresa, esta empresa está registrando todos sus financiamientos de la parte del pasivo, deudas o obligaciones, ¿recuerdas? Bien, pero en el caso de la banca tiene obviamente una cantidad importante de financiamientos registrados en su activo. Por lo tanto, estamos mencionando ahí que para la empresa todos aquellos financiamientos estarán registrados en sus pasivos, obvio. Pero para el banco, esas operaciones de financiamiento están registrados dentro de sus activos. Por lo tanto, si yo quisiera observar qué se está registrando como operación activa, se estarán registrando los financiamientos. Mientras que en la parte de los pasivos estarían todos los fondos ahorrados o todas las inversiones generadas en este mismo banco. Inversiones. Muy bien, ya conozco que existen tanto operaciones activas como operaciones pasivas en el mercado financiero, pero ¿qué importancia da el que yo pueda identificar dónde se coloca en el banco este tipo de operación? Muchísima. Las operaciones activas para un banco le deben generar un rendimiento importante, mientras que las operaciones pasivas le estarán generando un costo. La diferencia que tenga entre rendimientos menos costo le dará para este banco utilidades. Por lo tanto, ¿de qué manera un banco puede estar generando utilidades? Tratando de colocar financiamientos a una tasa alta, es un ejemplo, 20%, y tratando de obtener estos recursos lo más bajo posible. Les pagaría a los inversionistas, es un ejemplo, 10%. La diferencia que existe entre estas dos tasas de interés la vamos a denominar intermediación financiera.
Mientras más alto pueda colocar la tasa de interés este intermediario financiero en función de ese porcentaje que pagó por esos recursos, su intermediación financiera tendrá una posibilidad de generar una mayor cantidad de utilidades. Por lo tanto, es importantísimo que podamos verificar si se trata de una operación activa o pasiva. ¿Por qué? Porque probablemente si yo estoy peleando una tasa de interés por mis inversiones del nivel del 20%, en este ejemplo, seguramente ningún oferente me lo podrá dar. ¿Por qué? Porque no es una operación propia de la que se está generando en el mercado. Sin embargo, si yo acudiera a un determinado banco y pidiera un financiamiento, en este ejemplo, a niveles del 10%, pues tampoco lo podré tener. ¿Por qué? Porque la tasa de los financiamientos o de las operaciones activas es el doble de ese porcentaje que le estoy pidiendo al banco. Por lo tanto, quiere decir que en esta parte no solamente me va a dar una idea muy clara de cuál va a ser el porcentaje de tasa al cual yo puedo acudir, sino que además puedo llegar a establecer de qué manera poder controlar esos recursos que se tienen en la tesorería de la empresa. Una tasa activa es generalmente una tasa que me puede servir para los financiamientos, mientras que una tasa pasiva es una tasa que me sirve para poder registrar mis inversiones. En términos de mercado, yo observo una diferenciación entre estas dos tasas y la considero intermediación financiera. Esta intermediación financiera generará un porcentaje de utilidades para todos aquellos oferentes, casas de bolsa o bancos. Y lo importante a ti como empresa es que puedas identificar claramente cuál es la cantidad de tasa que pudieras llegar a observar en ese tipo de operación. Para este caso, para el caso de las tasas de interés, yo observo que existen diferentes formas de medición. Estas operaciones a corto plazo tienen mucho que ver con esta conformación del interés, ya sea desde el punto de vista de generar un interés simple, generar un interés compuesto o generar algunas operaciones a tasa de descuento. Este punto 3 es propiamente el concepto del mercado de deuda o de dinero. Sin embargo, también es importante medir cómo se va comportando esta tasa de interés en el tiempo. Y esta medición tiene que ver con una fórmula muy elemental. Es decir, si yo quiero conocer cuál es el monto de interés generado por un capital específico a una tasa de interés anualizada, y que esta tasa de interés anualizada tengo que hacerla efectiva, y todo esto tendré que multiplicarlo por un plazo específico. El monto de interés es igual al capital por la tasa de interés anualizada, entre 360 días para hacerla efectiva por una determinada cantidad de días. Pero de esta fórmula puedo empezar a desprender las otras variables. Muchas veces cuando empiezas a revisar gran parte de tus operaciones te das cuenta que conoces el resultado, pero probablemente no conozcas los elementos que han compuesto o que han llegado a conformar ese resultado. Vamos a suponer que en tu revisión de los estados de cuenta estés conociendo el monto de interés. Conoces el monto de interés, incluso llegas a conocer el capital sobre el cual se generó ese monto de interés. También conoces el plazo. Si tú divides entre el plazo y después esta cantidad resultante la anualizas y la llevas a 360 días y un poco más la haces porcentaje, entonces ¿qué resultado tendrás aquí? Efectivamente, con esta fórmula llegarías a conocer la tasa de interés. Por lo tanto, la tasa de interés es igual al monto de interés entre el capital, entre el plazo, por 360 días, y como es una tasa, voy a multiplicarla por 100 para que me dé este porcentaje de interés simple. Dentro de esa revisión que tú obtuviste, ahora ya conoces el monto de interés. Conoces la tasa. Conoces el plazo.
y conoces que esta tasa está a un factor anualizado. Si tú aplicas esta fórmula, entonces lo que llegarías a conocer sería el capital. El capital es igual al monto de interés entre la tasa de interés, todo este factor entre el plazo y toda esta cantidad por 360 días. Si tú realizas toda esta operación, seguramente llegarás a conocer el capital de una específica operación. Vamos a ver de qué manera podría yo llegar a determinar el plazo. El plazo es igual al capital por la tasa de interés entre 360 días, todo esto entre el monto de interés, y esto me dará un número de días. Capital por tasa de interés entre 360 y ese resultado entre el monto de interés, entonces me generará un número específico de días. Por lo tanto, a través de estas 4 fórmulas estaré yo realizando algunas operaciones de el interés simple. ¿Con qué motivo estoy generando estas operaciones del interés simple? Bueno, porque es algo muy común que generalmente deberás de estar contabilizando o que generalmente deberás de estar conociendo qué tasas, qué plazos, qué capital requiero, cuántos días deberán de transcurrir para que yo pueda generar cierto monto de interés dado cierta cantidad de capital o dado cierto comportamiento de las tasas, etc. En este caso, yo podré observar que el interés simple, en las actividades de aprendizaje veremos algunos ejercicios a resolver sobre cada uno de ellos y que vuelvo a hacer énfasis sobre toda esa gama de atención de personas que están a tu servicio para tratar de aclarar cualquier duda que pudieras tener en la resolución de estos ejercicios. Bien, esto es viéndolo en el caso de estas operaciones en el punto número 1. Para el punto número 2, en el caso del punto número 2 tenemos un interés simple, un interés compuesto. Donde lo que yo estoy preguntando es llegar a conocer cuál es la cantidad futura. Si conozco un capital, si conozco una tasa de interés, y si esta cantidad yo la elevo a una determinada cantidad de días en el futuro, una recapitalización de intereses. La cantidad futura de intereses que pudieras tener es capital por tasa de interés a la N. Esta cantidad futura me establecería que se está recapitalizando o que de una determinada cantidad yo estoy generando mayor porcentaje o mayor cantidad de rendimientos hacia el futuro. Bien, sin embargo, uno de los puntos donde quiero detener un poco más es en el caso del concepto de tasa de descuento. Se menciona, esto debe de quedar muy claro, que todos los instrumentos del mercado de deuda, aquel mercado que se genera en el corto plazo, son instrumentos que comprenden al mercado de valores y que tienen una esencia en la tasa de interés. Generalmente, la mayoría de los instrumentos que se operan en el mercado de deuda o dinero son instrumentos que se compran y se venden a tasa de descuento. En este caso, sin llegar a ser una renta fija, sí me está mencionando qué concepto tiene el comprar un título a tasa de descuento. Veamos el siguiente ejercicio. Si yo observara o si yo quisiera llegar a conceptualizar esta variable de tasa de descuento, vamos a pensar en una variable de tiempo. De 0 a 28 días. Y en esos 28 días vamos a denominar un CETE. Más adelante hablaremos de cuáles son los instrumentos que componen ese mercado de deuda o de dinero. Sin embargo, en este momento lo que quiero dejar muy claro es el concepto de tasa de descuento. Todos los instrumentos del mercado de deuda o de dinero se compran y se venden a tasa de descuento.
Esto significa que yo conozco con toda exactitud en su fecha de liquidación cuál es el valor nominal del título. Es decir, cuando se cumplen estos 28 días, el título tiene un específico valor nominal. En el caso del CETE, estaríamos hablando de que su valor nominal es igual a 10 pesos. ¿Y qué? Muy bien. En la medida en que yo me aleje de esta fecha de liquidación, generalmente yo voy a poder adquirir este CETE a un precio menor. Suponiendo, si yo lo comprara en el día 1, lo compro a 9 pesos. El día 1 lo compro a 9 pesos y el día 28 lo vendo a 10. ¿Cuánto ganaste? Gané 1 peso en esta primera operación. Esta ganancia se le llama ganancia de capital. ¿Por qué? Porque lo que yo adquirí fue un CETE y ese CETE es una mercancía y esa mercancía la voy a vender a un determinado precio que me va a generar una ganancia de capital. Pero vamos a suponer que no entro el día 1, sino que entro el día 14. Si entro el día 14, entonces este CETE ya no cuesta 9 pesos, cuesta 9.50. Y lo voy a vender hasta justamente este día 28, cuando cuesta 10. Aquí mi ganancia de capital es de 50 centavos. ¿Qué importancia veo en esta relación? Bueno, que el precio en el día 14 de este certificado de la Tesorería de la Federación o del CETE, el precio que tiene el día 14 es mayor al que tuvo en el pasado, pero también es cierto que es menor al que tendrá en el presente y que obviamente no podrá pasar de este valor nominal. Sin decir que es una renta fija, realmente me está asegurando que de mantenerse el comportamiento del mercado como se ha mantenido hasta este momento, yo siempre podría observar una ganancia de capital en cualquier instrumento del mercado de deuda. Quiere decir que para todos aquellos inversionistas con un perfil conservador, recuerdas que veíamos cómo poder analizar a un inversionista conservador, mediano y agresivo. Para un inversionista que tiene estas características de conservador, el instrumento más recomendable para que pueda destinar sus recursos en un periodo de tiempo es justamente un mercado de deuda. Por lo tanto, ahí estaremos mencionando que en este mercado de deuda estamos generando una ganancia exacta sobre lo que pudiera llegar a tener este inversionista. Bien, revisamos entonces, en el caso del mercado de valores, el comportamiento del mercado de deuda o dinero. Establecimos que es importante conocer su esencia, la tasa de interés, tasas activas y pasivas, diferentes formas de medición, interés simple, interés compuesto y el concepto de tasa de descuento. Pero ¿para qué lo necesitamos? Lo veremos un momento más y haremos estas actividades de aprendizaje. Regresamos. Bien, revisamos algunos conceptos importantes en cuanto a la determinación del mercado de deuda o de dinero. Y que en esta determinación del mercado de deuda o dinero era importante llegar a verificar cómo se comportaban esta tasa de interés, la esencia del mercado de dinero. La tasa de interés decíamos que de alguna otra manera puede ser activa o pasiva. Activa si es o está haciendo referencia a los financiamientos, mientras que pasiva si hace referencia a las inversiones.
Para poder llegar a medir este comportamiento, yo podría utilizar el interés simple, el interés compuesto o los conceptos de tasa de descuento. En el caso de los conceptos de tasa de descuento, yo revisaba que todos los instrumentos del mercado de dinero generalmente se compran a tasa de descuento. ¿Qué quiere decir esto? Por abajo de su valor nominal. Si yo lo compro por abajo de su valor nominal, veré un instrumento que siempre me estará generando rendimientos, aunque sean mínimos, pero siempre rendimientos. Yo no quisiera llegarme a comprometer con el término renta fija, pero de alguna otra manera esa es la denominación a través de la cual se le conocía anteriormente a todo este tipo de instrumentos del mercado de dinero o de deuda. Era una renta fija, ¿por qué? Porque hoy lo compraba a 9, mañana lo vendía a 9.01, pasado mañana a 9.02 y así sucesivamente hasta poderlo llegar a vender a 10 pesos. El precio que tenía el título el día de hoy era mayor al que tuvo ayer, pero era menor al que podía tener mañana. Por lo tanto, siempre me estaba asegurando un rendimiento prácticamente asegurado el haber invertido en estos instrumentos de deuda. Bien. Recordemos que la cantidad de láminas o la cantidad de actividades de aprendizaje que hasta este momento hemos realizado son con el objetivo de poder fortalecer estos conceptos y poder clarificar algunas aplicaciones prácticas en cuanto a cómo llevar a cabo esas fórmulas del interés simple, del interés compuesto y de la tasa de descuento. En esto me quisiera detener un momento. Yo terminé la sesión anterior platicando el aspecto de que a través de la adquisición de un instrumento del mercado de deuda o de dinero, generalmente estoy asegurando mi renta. Por lo tanto, probablemente las características que yo tenga sean de ser un inversionista ampliamente conservador. En el caso de los instrumentos más importantes, porque estamos mencionando que en toda esta antología que tú posees viene ahí toda una serie de instrumentos del mercado de deuda de dinero. Sin embargo, de todos ellos, yo quisiera tomar 3 más representativos para poder ejemplificar a qué se refieren cada uno de estos instrumentos. Por ejemplo, consideremos como uno de los instrumentos a ese Certificado de la Tesorería de la Federación, por sus siglas conocido como CETE. Así como en México se le puede llegar a denominar CETE, de todas maneras en cualquier parte de Latinoamérica habrá un instrumento que rija al mercado, un líder, y que esa tasa líder pueda significar la ponderación de en qué se podrá colocar la tasa activa y la tasa pasiva. Por lo tanto, aquí estamos mencionando la importancia de verificar que este CETE, en el caso de México, tiene propiedades muy específicas. Por ejemplo, cualquier instrumento que emita el gobierno federal tiene un porcentaje de riesgo bajo. Y si tiene un porcentaje de riesgo bajo, recordemos que la máxima financiera es a menor riesgo, menor rendimiento. El rendimiento también llega a ser bajo. Pero analicemos un poco el por qué. Considerando a la tasa de CETES como una tasa o como un instrumento que me puede llegar a proporcionar riesgos y rendimientos bajos, la consecuencia importante del por qué es un gobierno al momento de emitir deuda vía este tipo de instrumentos, no es el gobierno prácticamente el que estaría firmando este pagaré, sino, por ejemplo, en el caso de México, estaremos hablando de una cantidad de más de 100 millones de personas respaldando esa deuda. La deuda que puede llegar a emitir un gobierno es aquel que se caracteriza con los menores niveles de riesgo. Y si tienen los menores niveles de riesgo, por lo tanto no existe la imperiosa necesidad de ofertar este título en los amplios mercados financieros. El título se vende por sí mismo. También es cierto que en términos legales existen algunas situaciones en nuestro país que obligan al inversionista o al intermediario financiero a tener cierta cantidad dentro de su portafolio de inversión en estos certificados de la Tesorería de la Federación. Por lo tanto, si ya tiene asegurada la compra de cada uno de esos instrumentos de CETES, no tiene ninguna justificación el por qué ofertar a una mayor cantidad de tasa ese instrumento.
Esa es la consecuencia por la cual el rendimiento tiende a ser bajo. Sea un CETE o sea cualquier instrumento líder en Latinoamérica, de todas maneras tiene el mismo comportamiento en cuanto a las propiedades básicas de ese instrumento. Bien, este instrumento de CETE, como es un instrumento del mercado de deuda, entonces se compra a tasa de descuento, ¿recuerdas? Por abajo de su valor nominal. Otro instrumento importante, además del certificado de la Tesorería de la Federación, podría denominársele la aceptación bancaria. En el caso del CETE, es importante que el emisor de la deuda está identificado como gobierno. En el caso de la aceptación bancaria y del papel comercial, estamos identificando que este emisor de deuda es una empresa. Sin embargo, con ciertas particularidades específicas para cada uno de ellos. El papel comercial, que es un instrumento emitido por una empresa, en estas mismas propiedades de riesgo y rendimiento, es un instrumento que tiene un riesgo alto y por lo tanto tendrá un rendimiento alto. Obviamente que en el caso de las aceptaciones bancarias también lo está emitiendo la empresa, pero con un aval bancario. Por lo tanto, en estas características de riesgo y rendimiento, su riesgo es medio y su rendimiento también tiende a ser rendimiento medio. ¿Por qué? Bien. Si estamos analizando la característica que pueden tener estos dos instrumentos, entonces veamos una empresa que realiza. El día de hoy, en las operaciones que yo tengo dentro de la empresa, me veo en la necesidad de poder conseguir un financiamiento en el corto plazo. Si consigo ese financiamiento en el corto plazo, tengo dos alternativas. Acudo a mi banco o acudo al mercado de valores. Si acudo al mercado de valores como la necesidad de financiamiento es en el corto plazo, tendré que acudir a este mercado de dinero. Bien, me acompañará en todo este proceso un intermediario financiero. Ahora, es de suma importancia observar que la empresa, para poder accesar a esta cantidad de financiamiento, tendrá que presentar toda una cantidad de requisitos importantes o básicos. También es cierto que esta empresa era buena hasta ayer. El día de hoy habrá que analizar nuevamente los mercados, habrá que analizar nuevamente a su consumidor, ver el grado de satisfacción que puede tener en sus bienes y servicios y ver que si esta cantidad que yo he destinado hacia la inversión y desarrollo de cada uno de estos artículos ha sido propicia para este consumidor. Si no, estoy en la probabilidad de perderlo. Observar también a mi competencia. Analizar si mi competencia está tan fortalecida o tan debilitada como el día de ayer. Si esta situación se presenta, pues probablemente hoy no tenga que tomar ninguna decisión o podría empezar a tomar ventaja de aquellos que no reaccionaron de acuerdo a algún evento económico y financiero que está ocurriendo en este momento. Pero nuevamente estoy analizando a esa competencia. Tendré que analizar a mis proveedores, saber si me seguirán dando esas características de plazo en crédito que yo requiero o si podemos empezarlas a incrementar o incluso que ellos puedan decidir empezarlas a disminuir o empezar a generar un condicionamiento sobre las múltiples compras que yo pudiera realizar en mi empresa. En fin, lo que quisiera decir es que hay una cantidad de riesgos importantes que la empresa tiene el día de hoy, sea desde el punto de vista del mercado, sea desde el punto de vista de la competencia, sea desde el punto de vista de sus proveedores, sea desde el punto de vista de sus mismos empleados. Por lo tanto, la empresa era buena hasta ayer. El día de hoy habrá que analizarla. Y si tengo que analizarla el día de hoy, le genera un ingrediente en riesgo mucho mayor. Y que la única manera que yo puedo verme convencido para poder prestarle dinero a esa empresa o para poder comprar esos títulos que la empresa está emitiendo es si me ofrece un buen rendimiento. Un rendimiento acorde al riesgo en el que yo estoy situado en esa organización, si yo soy el inversionista. Por lo tanto, aquí empezaremos a observar la necesidad de visualizar riesgo y rendimiento. El instrumento dentro del mercado de deuda más riesgoso que puede existir es justamente ese papel comercial. Un papel comercial semidisfrazado podría denominársele como esa aceptación bancaria.
Como su nombre lo dice, la aceptación bancaria está aceptando acompañar a esa empresa en todo el trayecto de la deuda que tiene. Incluso podría estar firmando como aval ese banco en relación a cada una de las empresas que están emitiendo ese pagaré. No solamente es un crédito quirografario que se pacta por la palabra y por la firma a un determinado plazo en el futuro, sino que además el banco está generando su propia firma o su propia promesa de que también estaría totalmente comprometido a la liquidación de esa deuda. Por lo tanto, aquí yo estoy viendo que en este instrumento de aceptaciones bancarias no solamente es la empresa la que está emitiendo la deuda, sino es la empresa que emite la deuda, pero con la aceptación de un banco. Por lo tanto, tampoco es un gobierno que tendría un bajo riesgo, un bajo rendimiento, pero tampoco es como el instrumento que emitió la empresa por sí sola, que tendría un riesgo alto, un riesgo alto y un rendimiento alto, sino podríamos mencionar que la aceptación bancaria tendería a tener un rendimiento mediano. Cualquiera que pueda ser el instrumento que se adopte, sean CETES, sean aceptaciones bancarias o papel comercial, de todas maneras habrá un líder que establecerá la operación de todo este comportamiento de inversiones. La operación estará regida por un líder que en este caso será el CETE. El CETE es un instrumento del mercado de deuda. Sin embargo, para términos más prácticos, es una tasa de interés que me permite colocar a aquellas operaciones, tanto activas como pasivas, en un lugar que realmente le corresponde. El CETE me estaría mencionando que a partir de esa tasa podría considerársele como el techo de todas las operaciones de inversión que pudieran existir en el mercado. Y a partir de esa tasa podría considerársele como el piso de todas aquellas operaciones de financiamiento que pudiera empezar a tener en el futuro. Por lo tanto, aquí empezamos a mencionar que dependiendo del tipo de instrumento que pudiéramos tener en nuestros portafolios, pues yo sabría si se trata de un inversionista agresivo, conservador o mediano. Seguramente un portafolio que estuviera más recargado en términos porcentuales en CETES sería o le pertenecería a un inversionista de tipo conservador. Sin embargo, si yo abro un portafolio y veo que en ese portafolio hay una mayor cantidad de instrumentos en papel comercial o con estas características propias que pudiera llegar a tener el papel comercial, estoy hablando que el inversionista puede llegar a tener un perfil agresivo en los rendimientos que desea obtener en el corto plazo o bien conservador en los mismos rendimientos que desea obtener en el corto plazo. Probablemente, hipotéticamente hablando, yo invierto un peso y quiero sacar un peso, soy muy agresivo. O yo invierto un peso y quiero cuando menos conservar el valor total del peso. Sin embargo, el agresivo, ese inversionista agresivo del que estamos hablando en este momento, no se encuentra ubicado en este lugar. Está en el departamento de enfrente. ¿A qué me refiero? En el mercado de valores existen dos instrumentos o dos grupos de familias, el mercado de deuda o dinero y el mercado de capitales. Yo lo caractericé por el plazo. Todas aquellas operaciones en el corto plazo se le pueden denominar mercado de deuda o dinero. Y todas aquellas operaciones que se colocan en el mercado de capitales se colocan en un plazo largo. Sin embargo, también es cierto que los podríamos diferenciar por la característica del riesgo. En el caso del riesgo, yo estaría analizando que el mercado de deuda tiene un riesgo bajo, mientras que en el mercado de capitales estamos hablando de un riesgo alto. En el mercado de deuda hablamos de todos los instrumentos que se compran a tasa de descuento. En el mercado de capitales hablamos de instrumentos que se compran a precio. ¿Qué tipo de instrumentos están registrados en ese mercado de capitales? Pueden ser todas aquellas operaciones que tengan una mayor cantidad en años a partir de los 5 hacia arriba o bien un poquito más abajo. A partir de un año hacia adelante, podríamos hablar que hace referencia a todas las operaciones que se llevan a cabo en este mercado de capitales. Pero también es cierto que en este mercado de capitales tiene un líder. Así como en el mercado de deuda el CETE es el líder, en el mercado de capitales hay un líder. Y un líder por su denominación. Y la denominación es acciones.
una acción, una parte alícuota del capital que me hace identificar que mientras yo tenga una mayor cantidad de acciones, podré tener una mayor cantidad de derechos sobre esta empresa. Mientras yo tenga una mayor cantidad de acciones, podré empezar a cobrar una mayor cantidad de dividendos o renta de la empresa. Sin embargo, no es tanto lo que te está generando la empresa hacia el futuro, sino la pregunta sería, ¿en qué cantidad de precio estás adquiriendo el día de hoy esa acción? Hoy te puede costar 10 pesos. Y mañana, si el mercado va bien, como lo explicamos hace un momento, habrá que analizarlo otra vez, seguramente la podrás vender a 12. Ya le ganaste el 20%. Pero, ¿qué sucedería si la empresa, por estos fenómenos psicológicos, por estos fenómenos climáticos, por estos fenómenos políticos, empieza a tener resultados no apropiados? Seguramente, si la pones a disposición del mercado, esa acción te la podrán comprar a 8 pesos. Ya perdiste 20%. En el mercado de deuda mencionábamos que aunque sea, perdón la expresión, en mínima cantidad, pero te generaba una renta. En el caso del mercado de capitales, estás hablando que te puede generar una renta impresionante en comparación con ese mercado de deuda, pero también deberás de tener la plena conciencia de que si estás dispuesto a invertir en el mercado de capitales, primero, vas a un periodo de tiempo largo. Segundo, deberás de asumir cierto comportamiento en el corto plazo que probablemente llegue a disminuir tu portafolio. Es decir, invertí 1,000,000 de pesos y el día de hoy abro mi portafolio y observo que tengo 900,000 pesos, deberás de asumir que puedes tener plusvalías y que podrás tener retrocesos sobre esa cantidad que se está conformando en el portafolio. Pero que seguramente si te quedas en la estrategia hasta el término del año, podrás considerar ganar esos porcentajes de interés que te ofrece una determinada bolsa de valores. Estas acciones se comercializan en una bolsa de valores. También es cierto que para que yo pueda ser considerado dentro del mercado de capitales, aquellos productos que se compran y se venden en un mercado de valores, en una bolsa de valores, requiero de toda una serie de requisitos. Analicemos un poco el caso de México. En el caso de México vemos que la Bolsa Mexicana de Valores tiene hasta este momento una cantidad de operadores listadas de alrededor de las 180 empresas. Sin embargo, yo considero que en México existirán una mayor cantidad que 180 empresas. Pero las únicas que han cumplido con estos elementos de transparencia y de eficiencia han sido 180, de las miles que existen. De la misma manera sucede en Brasil y de la misma manera sucede en Argentina y muy probablemente de la misma manera suceda en todo el mundo. Sin embargo, también es cierto que la cultura o el cúmulo de operaciones que tiene cada uno de los países desarrollados y emergentes hace ver una mayor fortalecida bolsa de valores de un lugar hacia otro. En el caso de Estados Unidos, tampoco anda muy representante en cuanto al cúmulo de empresas que están listadas en relación al cúmulo de empresas que operan. El cúmulo de empresas que operan sigue siendo una cantidad menor en relación a la cantidad de empresas que realmente trabajan en Estados Unidos. Por lo tanto, mencionaríamos que en este mercado de capitales se contemplan los principales negocios en términos de capitales o de dinero que pueden existir en el mercado de valores. Bien, tomemos un lapso para tratar de realizar esas actividades de aprendizaje que me permitirán llegar un poco más a fondo en estas características del mercado de deuda en cuanto a los instrumentos y te pediré de favor que analizaras estos instrumentos. Incluso, sin ser muy quisquilloso, es de consideraciones importantes que lleves a cabo los ejercicios para poder tener una visión muy clara sobre los instrumentos que componen a ese mercado de deuda. Regresamos en un momento.
Bien, ¿qué tal tus actividades de aprendizaje? ¿Claras? Vuelvo a hacer el anuncio en el sentido de que es de suma importancia que vayas generando esas actividades de aprendizaje y que obviamente puedas hacer un autoanálisis de todo lo que hemos podido estar revisando en cada una de las sesiones. Por lo tanto, insisto en esa importancia, pero sobre todo también es cierto que es el producto que vas retomando sesión tras sesión. Mencionábamos hace un momento la importancia que tenía visualizar al mercado de deuda en comparación con el mercado de capitales. En el caso del mercado de capitales establecíamos que uno de los instrumentos reyes que se operan dentro de ese mercado es justamente las acciones. Y que en esas acciones, en la medida en que se estén comercializando las acciones, podrá empezar a generar cierto comportamiento específico de estas. Por lo tanto, revisemos un poco que en la parte de los accionistas, yo voy a poder generar que estos accionistas al momento de poseer una acción, otra vez volvemos al esquema de ese balance general en la parte de activos, en la parte de pasivos y en la parte de capital contable, y que este capital contable tiene un renglón muy importante denominado capital social. La aportación que ha hecho cada uno de los accionistas. Sin embargo, este capital social está seccionado en una determinada cantidad de acciones. Por eso mencionábamos, una acción es una parte alícuota del capital social y que me está representando una determinada posesión o valor de los activos. Sin embargo, estas acciones también es cierto identificar que existen dos tipos de ellas. O bien, pueden ser acciones comunes u ordinarias, o pueden ser acciones preferentes. Las acciones comunes u ordinarias, también denominadas para algunas como acciones fundadoras, es decir, aquella persona que desea emprender un sueño y que desea llegarlo a la culminación a través de la colocación de un negocio el día de hoy, pues generalmente es el poseedor de esas acciones comunes u ordinarias o fundadoras. Desde el momento en que se inicia esta empresa, yo tendré la necesidad, dependiendo de la conformación que tengo como organización, sociedad anónima, responsabilidad limitada, comandita simple, etcétera, yo tendré la necesidad de generar cierto tipo de documentos que avalan la propiedad de esos activos. En el caso de una sociedad anónima, veo que la propiedad de esos activos está depositado en una participación social en forma de acciones o de títulos accionarios. Esos títulos accionarios pueden ser comunes, ordinarios o fundadores, o pueden ser preferentes. La importancia de llegar a diversificar estos dos derechos o formas que tienen los títulos es de acuerdo a los derechos que yo tengo con tal o cual acción. Consideremos que existen tan solo dos derechos dentro de una empresa. Unos derechos patrimoniales y unos derechos corporativos. El derecho patrimonial me establece la posibilidad de que con la presentación de ese documento yo sea susceptible a que la empresa me dé una determinada cantidad de dividendos. Estoy en la posibilidad de generar una renta por haber dejado mi dinero en esta organización de forma de accionista o conformarme como un accionista. Pero los derechos patrimoniales hacen referencia a que yo pueda tener una determinada cantidad de esa utilidad total que tiene la empresa. Si mi acción es de tipo preferente, yo tengo derechos patrimoniales ilimitados. Si mi acción es preferente, yo tengo derechos patrimoniales ilimitados. Si mi acción es común, yo tendré derechos patrimoniales limitados. Si mi acción es común, yo tengo derechos patrimoniales
limitados. Los derechos corporativos hacen referencia a la toma de decisiones que yo pudiera tener en esa asamblea de accionistas. En la medida que pueda yo llegar a tener una mayor cantidad de acciones, podrá ser susceptible a tomar mejores decisiones dentro de la organización. Y además, si estas acciones son de características de voz y voto, pues prácticamente estaría yo contemplando toda la posibilidad de tomar las decisiones dentro de la empresa. Los derechos corporativos para los accionistas comunes u ordinarios, hace un momento decíamos, aquel fundador, son de características ilimitadas. Si mi acción es común u ordinaria, yo tengo derechos corporativos ilimitados. Si mi acción es preferente, entonces yo tendré derechos corporativos efectivamente, limitados. Unos a cambio de otros. El accionista o la empresa que llega a emitir acciones comunes está abriendo la puerta y está permitiendo que entren hasta esta parte del escritorio, a que formen parte de esta familia y que puedan empezar a tomar decisiones tanto en el corto, mediano y largo plazo. El accionista que emite como una manera de poder financiarse en el largo plazo acciones preferentes, lo que está provocando es invitar a ciertas personas, pero para que se paren frente de él, le proporcionen su recurso y al término del año poderles pagar una cierta utilidad. Por lo tanto, aquí mencionamos una diferencia muy clara entre aquel que está del otro lado del escritorio y el que está frente del escritorio en cuanto a esos derechos que pueden poseer los accionistas. Si bien es cierto, yo como accionista lo que más me va a interesar es poder identificar de qué tipo de acción se trata. Para ello tendré que observar que esas acciones que yo estoy comprando o vendiendo dentro del mercado tienen cierta característica específica y que en función de esa característica específica yo puedo comprarlas o venderlas. Ahora, si bien es cierto, en el mercado de capitales, pues estas acciones que se operan a precio también deben de tener otros elementos que están impactando su precio. Mencionábamos, todos los instrumentos que están dentro del mercado de capitales se compran y se venden a precio. Pero ese precio puede ser impactado desde dentro de mi empresa por el cúmulo de derechos que yo le puedo dar a esas acciones o desde fuera de la empresa que irán impactando el movimiento de ese precio. En las últimas sesiones hemos platicado de la importancia que tiene el mercado en la determinación del precio de determinados activos. En el caso de una acción no está exento, sigue siendo el mismo comportamiento. En la medida en que exista más oferta o demanda, el precio de la acción podrá colocarse en un nivel específico. Si la acción tuviera un cierto comportamiento en el cual la demanda es más fuerte que la oferta, entonces yo vería un comportamiento similar a este. El precio de la acción subiría en función del número de unidades o tiempo en el que yo lo quisiera establecer. Si yo observara que la oferta está por arriba de la demanda, entonces el comportamiento sería similar a este. El precio de la acción en relación al tiempo y al número de unidades vendidas o compradas empezaría a caer. Por lo tanto, quiere decir que aquí yo puedo encontrar una cantidad importante de oportunidades de generar rendimientos por la simple compra y venta de las acciones, a no esperarme esa cantidad de años que yo requiero para tener una utilidad dentro del mercado de capitales. En esta situación estamos observando que si se incrementa, puede ser el momento a través del cual yo pueda vender un mercado al alza. Cuando existe un mercado al alza, un bullish market, en ese momento podría ser el momento más indicado de empezar a sacar a la venta tus acciones. Vende cuando te compren y compre cuando te venden. En el caso de un mercado a la baja, estamos observando que hay una posibilidad importante de yo generar un precio de una acción a un precio mínimo. Ahora, si bien es cierto, estamos mencionando de dos situaciones muy importantes. Vamos a hacer un alto en el camino en esta parte. Una acción,
cuando yo la adquiero, por solo adquirirla, me podrá dar la posibilidad de generar un rendimiento en función del precio en el que lo adquiero y el precio en el que lo vendo. Por lo tanto, quiere decir que si yo lo compré a 10 y lo vendo a 12, ya generé una utilidad del 20%. Sin embargo, también es cierto que otro de los conceptos importantes que me está generando la adquisición de este título es la compra de los derechos corporativos o patrimoniales que me estaría generando cada una de las acciones. Si yo compro una acción común, yo sé que al final estaré tomando decisiones dentro de la empresa, porque por más pulverizado que esté el porcentaje, la acción es de suma importancia. Si yo compro una acción preferente, entonces tendré que no conformarme, pero sí tendré que estar muy consciente de que lo único en lo que yo voy a participar en esa organización es en el reparto de los dividendos, en el reparto de las utilidades que se tendrán que diversificar o distribuir entre el número total de acciones que existen en el mercado en ese momento. Por lo tanto, ahí estamos mencionando que cuando yo compro una acción, puedo ganar por dos derechos o por dos situaciones. Una, por los derechos que pueda decretar la empresa, y la otra, por la cantidad de precio en el cual yo lo puedo adquirir. Es justamente esta última la que me puede llegar a impactar esta renta que tienen los instrumentos del mercado de capitales, y donde en este mercado de capitales se ve un amplio riesgo. Pero recordando la máxima financiera, al momento de generar un amplio riesgo, también estaría generando un amplio rendimiento. Quiere decir que aquí yo tendré que analizar perfectamente qué acción compro, cuándo la compro, qué tipo de perspectivas tiene esta empresa, y que esta acción que yo estoy comprando, que está representando esa empresa, puede tener una posibilidad en el futuro de poder generar altas posibilidades de negocio, y que en función de esos negocios que se puedan ir creando o concretizando, pues yo pueda empezar a obtener ciertos dividendos de esa acción. También es cierto que en función de esa información financiera que se esté generando en el mercado, yo podré o tendré la necesidad imperiosa de poder visualizar los riesgos de tener esa acción. Probablemente empiece a decidir a sacarla a la venta para que en la medida de esta venta yo pueda generar una mayor productividad. Al final, lo vendas o lo compres, compres comunes, vendas preferentes, lo hagas en el mercado de capitales o lo hagas en el mercado de deuda, la esencia básica es que tú analices el porcentaje de rendimiento o el porcentaje de costo que tendrás en esa actividad. El concepto de tasa de interés. La esencia del mercado de valores es justamente esa identificación de la tasa de interés. Recuerdo que veíamos algunos factores que impactan al tipo de cambio. Muchos factores llegan a impactar a la tasa de interés. El tiempo, el activo del que estés hablando, el momento, el nivel de riesgo, la inflación, el nivel de producto. Probablemente podrían ser los mismos elementos que impactarían a la tasa de interés, que impactarían al tipo de cambio. Sin embargo, en este momento estaríamos hablando que una de las principales esencias de este segundo mercado básico es justamente la tasa de interés. Con esto hemos llegado a la conclusión del segundo mercado básico. Ya revisamos por ahí que el mercado financiero es uno como tal, es un gran universo de conceptos. Sin embargo, dentro de ese universo de conceptos hay que quedar perfectamente claros que unos son básicos y que otros son meras características o comportamientos que tiene el mercado. Los básicos, estaremos hablando de tres específicos: de deuda, internacional de cambios y de derivados. Las características mencionamos cerca de 12, sin embargo pueden ser muchas más. La esencia del mercado internacional de divisas es su tipo de cambio. La esencia del mercado de deuda y capitales es la tasa de interés. El costo que tiene el dinero en el tiempo o el rendimiento que tiene el dinero en el tiempo. Si yo analizo claramente estas dos vertientes, entonces yo podré identificar que hay inversionistas riesgosos o bien agresivos, inversionistas conservadores, y dependerán del instrumento o la tasa de interés a la que estén sujetas sus operaciones. Las tasas de interés pueden ser de dos tipos: activas y pasivas. Activas porque se registran en los financiamientos de ese banco en específico,
o pasivas porque se registran dentro del estado financiero del banco en la parte de inversiones o depósitos. Las tasas activas y pasivas deberán de tener una diferenciación en cuanto a su intermediación financiera. Y la intermediación financiera le dará una riqueza de utilidades a repartir en el banco y que de alguna otra manera nos está diciendo a cuánto puedo yo colocar una inversión y en cuánto podré obtener un financiamiento en el corto, mediano y largo plazo. En este sentido, lo que hemos revisado hasta este momento ha sido una cantidad importantísima de conceptos. El único que hace falta por ahí es el mercado de derivados. Ese lo revisaremos con mayor detenimiento porque es un mercado probablemente de los 3 específicos el más especializado. Sin embargo, uno de los cuales hoy te obliga a tener una administración del riesgo muy clara para poder generar amplios rendimientos en tu empresa. Bien, mi nombre es Gerardo Aparicio y vuelvo a reiterar nuestro compromiso tanto personal como de todo el departamento de atención que está a tu servicio para la generación de todas estas actividades de aprendizaje que hemos llegado a tener. Nos vemos pronto. Gracias.